invitación. Para mí ha sido un enorme privilegio el haber venido a predicar aquí a Colombia la palabra del Señor y mayor aún el haber podido ministrar conjuntamente con el hermano Green y con el hermano Don Galardi. Ciertamente, hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en Colombia es extraordinario y damos tantas gracias al Señor por la manera como el Espíritu de Dios se está moviendo. Yo le decía a los hermanos ayer en una reunión que tuvimos que en América Latina está pasando algo. Muchas personas están saliendo de estas iglesias carismáticas y del Evangelio de la Prosperidad y están buscando algo más sólido y están encontrando en iglesias reformadas esa doctrina que en el fondo de su corazón ellos cuando las escuchan saben que es la verdad. Y ustedes aquí en Colombia tienen una tremenda oportunidad porque están más cerca, están en América del Sur y aquí pueden alcanzar a muchos otros países que otros lugares sería más difícil de alcanzar. Quiere el Señor bendecir lo que Él está haciendo aquí, pero que no sea solo para ustedes, es que sea para muchas personas, en Colombia y fuera de Colombia. Así que gracias, hermanos, de verdad, por haberme dado la oportunidad a mí, a mi esposa, de estar aquí y gracias también a ustedes por todo el amor que nos han mostrado, la manera como nos han recibido. Nosotros no somos para nada merecedores de eso, así que gracias. Es un privilegio para nosotros y una bendición del Señor y damos gracias a Dios por haberlo traído. Amén, gracias. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, Señor. Nuestros cuerpos están cansados después de haber estado esta semana exponiéndonos a tu palabra, pero nuestras almas están renovadas. Ayúdanos, Señor, ahora en esta última hora. Padre, danos tu palabra. Necesitamos tanto tu palabra. Necesitamos tanto del poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. El 15 de junio del año 1990, el asesino en serie Wesley Allen Dodd fue condenado a morir en la horca en el estado de Washington por una cadena de crímenes horripilantes. Este hombre fue ejecutado poco después de la medianoche del 4 de enero del 1993 ante la presencia de 12 miembros de la prensa local y regional, oficiales de la prisión y representantes de las familias de las víctimas. 30 minutos después de su ejecución, uno de los testigos compartió con el público las últimas palabras de este hombre. Él llegó a decir: alguien me preguntó una vez si había alguna manera en que un criminal sexual pudiera ser detenido. Yo respondí que no, pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no hay esperanza ni paz para una persona así, porque yo encontré las dos en Jesucristo. Cuando estas palabras fueron leídas públicamente, muchos reaccionaron con ira y con desprecio. ¿Cómo un hombre tan depravado, que había hecho tanto daño, pretendía haber encontrado esperanza y paz en el Señor Jesucristo? ¿De verdad pensaba este asesino que Dios habría de permitirle la entrada al reino de los cielos después de todo lo que él hizo? Bueno, mis hermanos, la respuesta a esta pregunta está tan clara en la Biblia como la luz del mediodía. Y se resume en una sola palabra: gracia. Gracia. La bendita, inefable, inmensurable gracia de Dios. Si este asesino, si este criminal se arrepintió de sus pecados antes de morir y confió plenamente en Cristo para la salvación de su alma, él compartirá la gloria con su Señor y Salvador y con miles de millones que al igual que él vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. No tengan la menor duda.
Y aquel que no es capaz de aceptar eso es porque no tiene un entendimiento claro de la gracia de Dios, y no solo eso, es que no se conoce muy bien a sí mismo. Mis hermanos, aunque no todos los hombres y mujeres dan rienda suelta a su pecado, ni llegan a hacer en la práctica todo lo malo que un ser humano pudiera llegar a hacer, desde la perspectiva de la santidad infinita de Dios, todos somos igualmente pecadores. Todos merecemos justamente la condenación, independientemente de que no todos hayan cometido la misma cantidad ni el mismo tipo de pecado. Si Dios decidiera tratar con cada uno de nosotros únicamente sobre la base de su justicia infinita y nos diera lo que realmente nosotros merecemos por méritos propios, mis amados hermanos, todos nosotros estaríamos en el infierno en este momento. Ese es el trasfondo de la doctrina bíblica de la gracia de Dios. La gracia no solo nos dice algo acerca de Dios, la gracia nos dice algo acerca de nosotros mismos. Somos pecadores culpables que no merecemos otra cosa que la condenación, pero en virtud de la obra redentora de Cristo, ahora podemos disfrutar gratuitamente de todos los beneficios que Dios otorga por gracia. De manera que la gracia puede ser definida como todos los favores gratuitos que recibimos de la mano de Dios, a pesar de que merecemos su ira por causa de nuestros pecados, y eso en virtud de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos unidos por medio de la fe. Eso es gracia. A veces las personas definen la gracia de Dios como el favor inmerecido de Dios, pero mis hermanos, la gracia es más que eso. No es solamente un favor que no merecemos, es un favor que se otorga a personas que merecen todo lo contrario. Son personas que merecen estar condenadas, justamente condenadas. Dios no tuvo que rebajar sus estándares de santidad y justicia para poder pasar por alto nuestros pecados y derramar sobre nosotros sus bendiciones. No, lo que Él hizo fue enviar a alguien calificado, el Hijo de Dios hecho hombre, quien pagó por completo nuestra deuda con la justicia divina, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, déjenme decirles algo, y yo espero que esto no los choque. La salvación es por obras, que no nos quepa la menor duda. La salvación es por obras, pero no por nuestras obras, sino por su obra, por la obra de Cristo, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz. La salvación no es gratis, a Él le costó su vida. Es por sus méritos que somos salvos, no por los nuestros, porque no tenemos ninguno. Y aparte de los textos que ustedes conocen de memoria seguro, Efesios 2:8 y todos los demás, en 2 Timoteo 1:8, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y me encanta esta frase: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos de los siglos. La única razón por la que Dios salva a los creyentes y luego derrama sobre ellos toda clase de bendiciones es por el hecho de que estamos unidos a Cristo por la fe, y Él es merecedor de todas las bendiciones divinas. A la luz de esta realidad, entonces la iglesia debe ser definida como una comunidad de gracia. La iglesia debe ser definida como una comunidad de gracia, por cuanto todos sus componentes han sido salvados por gracia y son tratados por Dios en lo adelante sobre la base de su gracia. Lo que yo quiero ver en esta última reunión aquí, en esta última prédica de hoy en la mañana, es precisamente cuál es el impacto que esta enseñanza bíblica debe tener sobre la vida y ministerio de una iglesia local. ¿Cómo debe lucir una iglesia cuyo ministerio está centrado en el Evangelio de la gracia?
Ahora cuando estuve en Medellín, salí a caminar, a conocer un poquito de la ciudad, porque la otra vez que vine hace 9 años no tuve mucha oportunidad, ahora tampoco tuve mucha, pero el asunto es que caminando por la calle de Medellín llegamos a una librería cristiana, y yo le decía al hermano que andaba conmigo, a veces uno se encuentra en librerías muy malas, grandes tesoros. Así que entramos a la librería, había mucha mala literatura, pero encontré un libro que todavía no sé si lo puedo recomendar porque apenas lo comencé a leer, un libro de Philip Yancey que se titula La gracia de Dios y la condena humana. Yo no sé si al final yo voy a estar totalmente de acuerdo con todo lo que el autor dice. Sin embargo, hay algo que me ha llamado la atención en las páginas que he podido leer del libro. Él decía, una de las cosas de las que muchas veces carecen las iglesias en el día de hoy es de gracia. Hermanos, qué irónico que nosotros podamos ser una iglesia sin gracia. Y en el caso de las iglesias reformadas, la ironía es todavía mayor, porque si hay algo que nosotros proclamamos y predicamos, son las doctrinas de la gracia. La pregunta es, ¿cómo se supone que debe funcionar una comunidad de gracia? Nosotros debemos predicar el Evangelio de Cristo, y como hemos visto en estas conferencias, eso no quiere decir que cada domingo tenemos que hacer una campaña evangelística en nuestra iglesia. Lo que eso quiere decir es que no importa el tema que nosotros estemos tocando el domingo, eso tiene que ver de alguna manera con el Evangelio, tiene que ver de alguna manera con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan la cita de Mark Stiles que hicimos hace unos días, donde Mark Stiles decía, tú quieres ver si en verdad estás evadiendo el Evangelio, si estás evitando el Evangelio? Hazte esta pregunta: ¿habrías podido predicar el sermón que predicaste el domingo pasado en tu iglesia, aun si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario? Porque si yo hubiera podido predicar exactamente el mismo sermón que prediqué el domingo en mi iglesia, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, entonces no hay mucha diferencia entre mi predicación y la de un mormón. Estamos predicando moralismo, pero no estamos predicando cristianismo. Ahora, una iglesia que está predicando realmente el Evangelio, que está entrenando a su gente a pensar con la categoría del Evangelio en sus mentes, cómo deben relacionarse los miembros de esa iglesia entre sí. Eso es lo que yo quiero tratar en esta mañana. Una iglesia centrada en la gracia del Evangelio. Y lo primero es que en una comunidad de gracia, solo Cristo, el mediador de toda gracia, debe ser exaltado y alabado. En una comunidad de gracia, solo Cristo, el mediador de toda gracia, debe ser exaltado y alabado. Ese es el aspecto más básico y más evidente de todos. Si la iglesia es una comunidad formada por un grupo de pecadores indignos, comenzando por el mismo pastor, hombres y mujeres que en un momento de sus vidas se vieron tal cual son delante de Dios, entonces, mis amados hermanos, toda nuestra admiración, toda nuestra exaltación debe ser dirigida a aquel que nos rescató de nuestra condición, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros no somos iglesias con celebridades. Es triste, hermano, pero en el pueblo evangélico hay celebridades. Y yo no me refiero al hecho de que hay personas a quienes definitivamente Dios les da ministerios muy conocidos y a través de esos ministerios bendicen al mundo. Pienso en el ministerio de John MacArthur, pienso en el ministerio de John Piper, de R.C. Sproul. Hay personas a quienes Dios les da esa gracia. Pero cuando yo hablo de celebridad, me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo a ministerios que giran en torno a la figura de un hombre. No, mis hermanos, en una comunidad de gracia, solo Cristo debe ser exaltado. Eso es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Nadie más merece la gloria excepto Él. Permítanme compartir otra historia con ustedes. En octubre del año 1987, una bebé de apenas 18 meses de nacida, llamada Jessica McClure, se cayó en un pozo abandonado en el estado de Texas y allí permaneció durante 55 horas hasta que fue rescatada por un equipo que trabajó sin parar hora tras hora tras hora. Todo el país, los Estados Unidos, estaba pendiente a la labor de rescate de esta niña que fue conocida como Baby Jessica o la bebé Jessica. Comentando acerca de este caso, el pastor Randy Alcorn hace la siguiente reseña periodística de cómo no fue salvada esta niña. Él dice: Jessica se fue aferrando, recuerden, una niña de año y medio, Jessica se fue aferrando con las uñas y subiendo su cuerpo de año y medio por la pared de aquel pozo de 7 metros de profundidad, centímetro a centímetro, encajando en ella los diminutos dedos de sus pies y abriéndose paso hacia arriba. Esa Jessica es una heroína. No fue así que ocurrió. El destino de esa niña estaba enteramente en manos del equipo de rescate. Si hubiesen abandonado el lugar, la niña habría muerto sin lugar a dudas. Pues, mis amados hermanos, lo mismo podemos decir en lo tocante a nuestra salvación. En nosotros mismos no había esperanza alguna de ser salvados. Por eso dice Randy Alcorn que nosotros no recibimos más aplauso por nuestra salvación que esa niña por haber sido rescatada. El único que merece una ovación es Dios. En la historia de la redención, Él es el único héroe. Y no le costó 55 horas de dura labor, le costó todo: la sangre de su precioso Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje de la gracia. Somos pecadores, somos impotentes, merecemos ser condenados, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una comunidad de hombres y mujeres que reconocen eso, todos deberían estar unidos en un mismo propósito: que Cristo y solo Cristo sea exaltado en medio de ellos. Hablando acerca de esto mismo, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Cristo se humilló hasta lo sumo, y por eso mismo Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermano, nosotros debemos ser agradecidos con aquellos hombres que nos enseñan la palabra de Dios, pero nunca los pongan en un pedestal. Cuidado, hermanos. En una comunidad de gracia solo Cristo merece la gloria. En una comunidad de gracia solo Cristo merece ser ovacionado. En segundo lugar, en una comunidad de gracia los miembros se reciben unos a otros como recipientes de gracia. En una comunidad de gracia los miembros se reciben unos a otros como recipientes de gracia. Los hombres tienden a distinguirse, tienden a agruparse en diversas categorías: el nivel socioeconómico, la raza, la educación, la nacionalidad, las preferencias políticas. Es interesante uno imaginarse cómo serían las conversaciones de los apóstoles cuando Cristo no estaba ahí presente. Imagínense a Mateo, el publicano. Cuando era inconverso, él pertenecía a la clase imperialista. Él le quitaba el dinero a sus hermanos de raza para dárselo al romano opresor. Y en el mismo grupo estaba Simón el Celote. Pertenecía a la parte izquierdista, revolucionaria. ¿De qué hablarían ellos en las noches? El Señor Jesucristo conformó un grupo rarísimo
Hermano, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento quiénes eran los apóstoles, definitivamente ellos no eran un dream team. Eran hombres comunes y corrientes de diferentes edades, diferentes extractos, diferentes temperamentos, diferentes convicciones políticas, y con ellos trastornó el mundo. Mis hermanos, si bien es cierto que todos los seres humanos tenemos rasgos que nos distinguen unos a otros y que al mismo tiempo nos asemejan a otros, todas esas categorías quedan eliminadas en la iglesia, porque todos sus miembros pertenecen al mismo grupo, al de pecadores salvados por gracia y unidos a Cristo por la fe. Cuando yo prediqué en Medellín esta semana pasada y hablamos, cité el ejemplo que puso Francis Chan del individuo que lo contratan como un extra en la película y él cree que la película es acerca de él. El hermano Sergio al final dijo: vengan todos los que son parte del grupo de los estúpidos que creen que son los protagonistas de la película. Hermanos, esos somos nosotros, una partida de estúpidos que creemos que la película es acerca de nosotros. Todos pertenecemos al mismo grupo. Ese nuevo vínculo ha echado por tierra todas las distinciones que antes nos dividían. Cristo derribó la pared que nos separaba del pueblo de Dios, dice Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Efesios, de manera que ya no sois extranjeros. Yo no soy extranjero, hermano, aquí. Entre ustedes no, allá afuera sí, pero no entre ustedes. Yo no soy extranjero. No somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la luz de esa realidad que Pablo dice a los creyentes de Roma en Romanos capítulo 15 versículo 7: recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y el verbo que aparece allí en el idioma original conlleva la idea de aceptar a otro de todo corazón, como nosotros fuimos aceptados por Cristo siendo pecadores. Mi hermano, piensa en esto por un momento. ¿Acaso había alguna cosa buena en ti que moviera a Cristo a recibirte? La respuesta de todo verdadero creyente, sin duda alguna, va a ser: por supuesto que no. Ahora, si esto es así, ¿qué nos mueve a poner distancia en la iglesia entre nosotros y otras personas que también han sido aceptadas por Él? Queridos hermanos, nosotros debemos orar a Dios que elimine de nuestros corazones cualquier prejuicio racial, económico, educacional o de cualquier otro tipo que nos separe de nuestros hermanos. Somos una comunidad de gracia, no somos un club social. Los clubes, al menos inicialmente, se forman con un grupo de personas afines que deciden agruparse. Aquí todos nos gusta el golf, entonces vamos a hacer un club de golf, o vamos a hacer un club de tenis, o vamos a hacer un club de lo que sea. Así se agrupan las personas. Pero la iglesia es otra cosa. La iglesia es una comunidad en la que no nosotros, sino Dios decide quién forma parte. Es Dios que decide eso. Y su plan es que podamos mostrar al mundo el amor de Cristo en medio de un grupo heterogéneo de personas. Hace unos años atrás se puso de moda un movimiento que se llamó iglecrecimiento. Y una de las teorías del iglecrecimiento es que las iglesias tienen más potencial de crecer mientras más homogéneas son. Y ahora resulta que hay muchas iglesias que están conformadas solo por jóvenes, así podemos cantar la música que nos gusta y los viejos están en otro lado, pero aquí están también los viejos y ellos tocan sus himnos tradicionales como les gusta y todo el mundo feliz y contento. No, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una comunidad donde haya personas de todo tipo. Y nos dice ahora: ámense, ámense, recíbanse unos a otros.
Que los jóvenes tengan paciencia con los más viejos tengan paciencia con los jóvenes. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que impacta el mundo. Por eso alguien decía que para poder conformar una verdadera comunidad cristiana que sea de testimonio al mundo incrédulo, debemos ser intencionales en nuestras relaciones, amar al que no es amable, perdonar al imperdonable, acoger al repulsivo, incluir al torpe, aceptar al tipo raro y peculiar. Es en esos contextos en que los pecadores son transformados en discípulos que obedecen todo lo que el Rey Jesús ha mandado. Es en ese tipo de comunidad. Hay un grupo de jóvenes en nuestra iglesia que hace unos años, 2 años atrás tal vez, comenzaron a trabajar con un grupo de prostitutas. Prostitutas muy jóvenes, de 12 a 17 años de edad. Algunas de ellas, como una joven que ya tiene 18 años de edad, ha tenido ya 5 hijos. Es una situación terrible. Y estas jóvenes de nuestra iglesia van de noche, porque es la única hora en que pueden encontrarlas en su lugar de trabajo, a las 11 de la noche, a hablarles el evangelio, a servirlas. Y algunas de ellas han ido a la iglesia. Hermanos, ¿cómo nos sentimos con personas así? Yo recuerdo cuando estaba en el seminario que una persona que fue a predicar el evangelio al seminario nos preguntó algo que nos chocó a todos tremendamente. Él preguntó: ¿cuántas prostitutas tú conoces? Porque Cristo conocía algunas. ¿O nos falta gracia? ¿Puede una prostituta metida de lleno en su vida de pecado ir tranquilamente a tu iglesia porque sabe que allí no será rechazada, sino que encontrará una comunidad de hombres y mujeres que no se creen superiores a ellas? Yo recuerdo el primer año que ese ministerio comenzó a funcionar, que las jóvenes se nos acercaron a los pastores y nos dijeron: nosotros queremos hacer una cena en Navidad para estas mujeres. Y vamos a hacerlo de esta manera. Nosotras vamos a estar sentadas comiendo con ellas. Nosotros queremos que sean los varones los que les sirvan. Ellas están tan acostumbradas a que los hombres abusen de ellas. Nosotros queremos darles el testimonio de que ahora van a ver un grupo de hombres, de jóvenes, sirviéndoles la comida. Y me dieron el privilegio ese día de hablar con estas mujeres. Fueron como 15 o 17, no recuerdo, un grupo de prostitutas. Este año fue un poquito más. Pero lo que me chocó fue cuando tú llegas ahí, de repente te encuentras a 2 transvestis, 2 hombres vestidos de mujer, sentados ahí comiéndose su cena tranquilamente. Y hermanos, qué gozo poder decirles de corazón, no fue fingido, decirles de corazón: déjenme decirles algo, aquí nadie de los que estamos en este salón son mejores que ustedes. Somos pecadores salvados por gracia, merecedores del infierno. En una comunidad donde los hombres y mujeres reconocen tal cosa, nos recibimos unos a otros por gracia. En tercer lugar, en una comunidad de gracia, la verdad es enseñada y defendida con gracia. En una comunidad de gracia, la verdad es enseñada y defendida con gracia. Una de las exhortaciones más comunes que encontramos en el Nuevo Testamento, dirigida a los cristianos, es que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Ahora, planteando este asunto en una forma más concreta, ¿cuáles son esas cualidades del Señor que los cristianos debemos imitar? Porque siendo Cristo el hombre perfecto,
La lista de sus cualidades es sumamente amplia. Ahora, hay un pasaje de las Escrituras que señala dos aspectos básicos del carácter de Cristo que en cierta medida encierran todos los demás. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, piensen en esto. Ese texto pudo haber dicho 1,000,000 de cosas y una más acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero inspirado por el Espíritu Santo, Juan menciona solamente dos: gracia y verdad. En Cristo el mundo pudo ver la encarnación de la gracia y la verdad. Y eso es exactamente lo que el mundo debe ver en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice Randy Alcorn, hay una tensión perfecta entre la gracia y la verdad. Y es esa tensión la que hace la música del Evangelio. Esa tensión. Algunas iglesias y también algunos cristianos enfatizan la verdad en detrimento de la gracia. Y hay otros que enfatizan la gracia en detrimento de la verdad. Pero escoger entre la gracia y la verdad es exactamente lo mismo que tratar de decidir de cuál de las dos alas del avión nos desprenderemos con el avión en pleno vuelo. No podemos desprendernos de ninguna de las dos alas del avión, porque si no el avión se cae. Alguien ha dicho, la verdad sin la gracia fomenta un legalismo farisaico que envenena la iglesia y aleja de Cristo al mundo. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? El legalismo es tan nauseabundo, es tan repugnante para Dios como la mundanalidad. De hecho, ¿cuál fue el grupo al que Cristo más atacó durante su ministerio terrenal? No fueron los saduceos eran los liberales de la época, los fariseos eran los ortodoxos de la época, los legalistas de la época, y fue a esos a quienes Cristo más confrontó. Sí debemos ser hombres y mujeres de convicciones firmes, hermanos. El mundo necesita urgentemente personas de convicción. La iglesia lo necesita. La verdad se ha vuelto una mercancía muy escasa porque el mundo ha llegado a creer que la verdad se decide por el voto de la mayoría. El problema es que muchos canonizan sus propias opiniones personales como si fueran verdades absolutas y luego tratan de meter a todo el mundo en el mismo molde, golpeándolos con el mazo de la verdad. Es así que debe ser, ¡pum! Y si no se le hace caso, tratarán por todos los medios posibles de hacerse sentir y hacer valer sus opiniones. Yo me imagino que en algunas de vuestras iglesias hay personas así, o somos nosotros los únicos. Personas que por donde quiera que pasan dejan una estela de inquietud y de desconfianza. ¿Y saben cuál es la parte más compleja de este asunto? Que tales personas no se ven a sí mismas haciendo ningún mal. Esa no es su intención. Hace unos años atrás mi esposo y yo estábamos en otro lugar y una pareja de hermanos nos regaló un libro con un título bastante sugestivo. El título del libro era Dragones bien intencionados. ¿Conocen personas así? Dragones bien intencionados. Estas personas botan fuego por la boca con la mejor intención del mundo. Mis hermanos, eso es lo que suele ocurrir cuando enfatizamos la verdad por encima de la gracia. Escuchen lo que Pablo dice
en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Este es un texto seguramente muy conocido. Dice en el versículo 11 que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es nuestra función? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahora escuchen: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en amor. Y es interesante porque este pasaje se encuentra en el contexto de los falsos maestros. Él está diciendo, Pablo está diciendo, hay falsos maestros, necesitamos enseñar doctrina a los hermanos para protegerlos de todas estas herejías, pero aún para defender la sana doctrina no podemos olvidar que somos una comunidad de gracia. Hermanos, la verdad crece y se desarrolla en un contexto de gracia y amor. Una niña le oraba a Dios y le pedía: Señor, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan simpáticos. Y por si acaso, yo no estoy aquí abogando por ese tipo de persona que hace todo lo imposible para no caerle bien a nadie, mal a nadie, perdón. Hablando de niños, en una clase de escuela dominical, el maestro preguntó: niños, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Y todos los niños dijeron no, pero uno levantó la mano y dijo: sí, Dios no puede complacer a todo el mundo. Hermanos, ni Dios puede complacer a todo el mundo, nosotros menos. No podemos complacer a todo el mundo. Y todo aquel que vive y predica la verdad va a encontrar problemas. Ahora, mis hermanos, asegurémonos de que las personas se molesten con la verdad y no por la forma ruda y desagradable en que nosotros tratamos de hacerles entender la verdad, porque son dos cosas diferentes. Pablo decía a los colosenses: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 5, hay un texto que es muy mal interpretado. Dice el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y muchas personas leen ese texto y dicen: ya se acerca la segunda venida. Bueno, particularmente yo no creo que Pablo esté hablando allí de la segunda venida. Pablo está diciendo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca, en todo momento Él está allí. ¿Cómo ustedes creen que los esposos discutirían y dirimirían sus diferencias si estuvieran conscientes de que el mismo que dijo en Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está entre ellos dos? ¿Ustedes creen que discutirían con la misma forma, en la misma forma? Yo creo que no. Yo creo que no. Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y no lo olviden, el Señor está cerca. El Señor está cerca. En cuarto lugar, en una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. En una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. Ahora, noten que yo no he dicho que en una comunidad de gracia se pasa por alto el pecado. Eso no es lo que hemos dicho.
Si nosotros pasamos por alto el pecado en la iglesia, estaríamos pisoteando la gracia y estaríamos negando nuestra razón de ser como iglesia. La obra de salvación que Dios hace entre los hombres por gracia no puede ser desligada de su obra de santificación. Recuerden el texto de Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. Tito capítulo 2, versículos 11 al 12. La gracia nos enseña cosas. Y una de ellas es que no debemos tratar el pecado a la ligera. Dejar a una persona en su pecado no es tratarla con gracia, es tratarla con indiferencia. Es diferente. Si Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para dispensarnos su gracia, es porque Dios toma el pecado muy en serio y nosotros debemos tomarlo en serio también. El pecado es un mal que debe ser corregido en la iglesia, haciendo uso de los medios que Dios ha instituido, que Dios ha establecido para ello, incluyendo la amonestación privada y pública cuando sea necesaria. Y todos conocemos el texto de Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano; si no te oyere, ve con 2 o 3, y ustedes conocen lo demás. Ahora, al hacer eso, en ningún momento debemos dejar de lado la gracia. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra que Reina Valera traduce como restaurar, tiene el significado de remendar, de reparar lo que está dañado. Algunos solo necesitarán una amonestación privada, otros tendrán que venir delante de la iglesia en una disciplina pública, pero mis hermanos, la intención no es hacer leña del árbol caído. El propósito es ayudar al hermano para que vuelva a ser un miembro útil del cuerpo otra vez. Y noten que el apóstol Pablo no pone esa responsabilidad únicamente en los pastores, es en toda la iglesia. Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y Pablo añade 2 directrices en cuanto a la forma como debemos involucrarnos en restaurar al hermano. En primer lugar, Pablo dice: con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, gobernados por el carácter que el mismo Pablo describe unos versículos antes, Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros no podemos anular Gálatas 5:22 cuando entramos a Gálatas 6. Este pasaje es similar al que encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice Pablo: yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bondad y conocimiento. Debemos lavarnos los pies unos a otros, ¿verdad? Juan capítulo 13, versículo 14. Ahora, hermano, cuando le vayas a lavar los pies al otro hermano, no lo hagas con agua hirviendo. Es suficiente que sea con agua y jabón. El punto es lavarle los pies, no hervírselos. El pecado debe ser corregido en la comunidad de la iglesia, pero sin pasar por alto que somos una comunidad de gracia. Por otro lado, Pablo nos advierte que al corregir el pecado en otros, debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados.
En otras palabras, cuando vayas a corregir al hermano, nunca olvides que tú estás hecho del mismo material que él. No vengamos con condescendencia a darle la mano al pobre infeliz desgraciado para traerlo donde estamos. Porque eso es olvidar el evangelio de la gracia. Somos pecadores salvados por gracia. Yo no recuerdo en qué lugar, en qué libro fue que yo leí, pero alguien decía, nosotros los cristianos somos personas hambrientas que enseñamos a personas hambrientas dónde está el pan. Eso es lo que somos. Personas hambrientas enseñando a personas hambrientas dónde está el pan, para que vayamos juntos a comer. Todos necesitamos el mismo Salvador, todos necesitamos la misma gracia de Dios para poder perseverar hasta el fin. Mis amados hermanos, en la iglesia nadie es mejor que nadie, ni el pastor. De no haber sido por la bendita gracia de Dios, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros? Por lo menos a mí me aterra pensar dónde estaría yo sin la bendita gracia de Dios. Mi familia se ríe porque yo repito esto mucho. Yo le he dicho a mi esposa, si yo me muero primero, yo quiero que en mi tarja, en mi epitafio, diga simplemente esto. Y lo digo de corazón, hermanos, de corazón. Aquí yace un hombre que en toda su vida siendo cristiano solo aprendió dos cosas: que Dios era muy bueno y que él era muy malo. Y hermanos, mientras más tiempo pasa estudiando las Escrituras y conociendo mi corazón, más cuenta me doy de la bondad de Dios y de la maldad de mi corazón. Yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Hay momentos cuando Dios le permite a uno abrir un poquito la cortina y mirar hacia adentro. Uy, es espantoso lo que uno ve. Es espantoso. ¿Qué dice Pablo? Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Hermanos, qué gran Salvador tenemos. Si hay algo que yo le pido a Dios por esta semana aquí en Colombia, es que el Señor pueda usar su palabra para que todos los que estábamos aquí salgamos de este lugar con un renovado afecto por nuestro Señor Jesucristo. Qué gran Salvador. Él es tan bueno, nosotros somos tan malos. Hermanos, es solo por su gracia. Por eso les decía al principio, en una comunidad de gracia solo Cristo debe ser exaltado, nadie más. Nadie más. Y Dios es celoso con su gloria. Porque Dios sabe que nadie merece gloria excepto Él lo sabe. Pero finalmente, en una comunidad de gracia, y esto brevemente, los miembros se preocupan los unos por los otros, dando de gracia lo que reciben de gracia. En una comunidad de gracia, los miembros se preocupan los unos por los otros, dando de gracia lo que reciben de gracia, y lo veo en dos sentidos diferentes. Nosotros debemos dar de gracia de los dones materiales que Dios nos da. Leí en estos días un libro acerca del Evangelio y decía que una de las cosas que produjo el Evangelio en la iglesia primitiva fue una extravagante generosidad. Una extravagante generosidad. Eso es lo que se provoca cuando una persona comienza a entender la doctrina de la gracia, cuando una persona comienza a entender todos los favores, todos los beneficios que Dios le ha otorgado gratuitamente.
¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9, hablando precisamente acerca de este tema? Yo les decía en el día de ayer que hay pastores que quieren estar todo el tiempo creando un complejo de culpa en los hermanos. Cuando Pablo fue le escribió la carta a los Corintios y los estaba animando para que ellos se unieran a esos que iban a dar una ofrenda a Jerusalén, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Escribirles una carta, enviarles unas cuantas fotos de los niños pobres en Jerusalén y decirles: miren toda la ropa que ustedes tienen en su armario y estos niños desnudos, miren lo que ustedes están comiendo todos los días en su mesa y estos niños no tienen nada de comer. Así es como mucha gente quiere alentar a los otros a ofrendar. Pero Pablo no era así. Pablo les presentó el evangelio, según a los Corintios 8. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Cuando un creyente entiende eso provoca una extravagante generosidad en su corazón. Y dice Pablo en el capítulo 9, versículo 6, pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahora escuchen esta parte: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ahora ustedes puedan vivir la buena vida. Abundéis para toda buena obra. Dios prospera a algunas personas en la iglesia económicamente. ¿Y saben para qué? Para que puedan abundar en buenas obras. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Ven? Más entrada, más generosidad. Pero también debemos ver esto desde el punto de vista espiritual. ¿Y eso qué significa? Que nosotros debemos poner nuestros dones en operación, los dones que recibimos de gracia para beneficio de la iglesia y el mundo. No sé quién fue que citó ayer, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, si fue el hermano Galardio o si fue el hermano Green, pero dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, el que habla conforme a la palabra de Dios, el que ministra conforme a los dones que Dios da. Todos nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos dones que debemos poner al servicio de nuestros hermanos, capacidades para edificar al pueblo de Dios, y debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Una de las cosas que nosotros debemos enseñar a nuestras iglesias es el hecho de que nosotros somos un cuerpo. Los pastores no están ahí para hacerlo todo. Cuando un pastor lo hace todo, está dañando al cuerpo. Nuestros hermanos en la iglesia tienen dones y ellos deben poner esos dones y esas capacidades en operación. Eso es la iglesia funcionando como un cuerpo. De hecho, en Efesios capítulo 4, yo no llegué a leer el versículo 16, pero esto está muy claro en Efesios capítulo 4. Los pastores equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, es decir, de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro conectado con el otro y poniendo sus dones en operación. Eso es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Bien, hermanos, he ahí pinceladas solamente algunos aspectos que deben ser evidentes en una comunidad de gracia. En una comunidad de gracia, solo Cristo, el mediador de toda gracia, debe ser exaltado y alabado. En una comunidad de gracia, los miembros se reciben unos a otros como recipiente de la gracia. La verdad es enseñada y defendida con gracia. El pecado se corrige con gracia y los miembros se preocupan por otros, dando de gracia lo que de gracia reciben.
quiere el Señor seguir obrando en medio de las iglesias aquí representadas con el poder de su gracia, para que muchos encuentren en vuestras iglesias o en nuestras iglesias al Salvador que sus almas necesitan, al ver el Evangelio de Cristo no solo proclamado, sino también cada vez más claramente ejemplificado en nuestras comunidades de gracia. Oh, que el Señor siga prosperando la obra del Evangelio aquí en Colombia, para la gloria de Dios, para la fama de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, al acercarnos, Señor, a esta hora delante de ti, y habiendo oído, Señor, esta semana todo lo que hemos oído, oh Padre, gracias, porque pensar en la labor que tú has puesto sobre débiles hombres como nosotros, lo que hablaba el hermano Don hace una hora atrás, de lo que es el trabajo del pastor. Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero Señor, gracias porque tú no eres como Faraón, tú no nos exiges la misma cantidad de ladrillos sin darnos al mismo tiempo la paja. Tú eres un Dios bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por habernos dado el privilegio de ser pastores de la grey. Oh Señor, mira a nuestros queridos hermanos aquí en Colombia, estos amados pastores. Gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas, en sus ministerios. Oh Señor, yo te ruego por todos nosotros aquí, que podamos ser dignos representantes del príncipe de los pastores. Señor, sigue bendiciendo el Evangelio aquí en Colombia y usa estos hermanos para la expansión de tu reino en toda América Latina. Gracias por hombres como Noé, gracias por hermanos como Don Galardi, como hermano Green y otros que ni siquiera viven en América Latina y sin embargo dan de su tiempo y de su energía para estar aquí. Gracias por hombres como Eugenio Line. Gracias por todos esos misioneros que sacrificialmente han venido a estas tierras a traernos el Evangelio. Pero Señor, gracias sobre todo por nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias por su sangre derramada en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor, yo te rogamos todos juntos aquí. Oh Padre, renueva nuestro amor por Cristo, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos más claramente su gloria, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Amén.